desde hace al menos una década. Luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que a partir del 4 de febrero pondrían un arancel a los productos mexicanos que se consuman en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de sus redes sociales, publicó un video en respuesta a estos aranceles. Soltó una especie de propuesta, la cual consiste en una mesa de trabajo a nivel de seguridad y de salud para atacar estos dos problemas que ocasionaron que Donald Trump impusiera aranceles a México, y se trata específicamente del tráfico de fentanilo, así como del flujo de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur de la Unión Americana. Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer cifras interesantes sobre cómo afectará a la economía bilateral, pero enfocándose un poco más en Estados Unidos, esta decisión. Tan solo por mencionar algunos, Néstor, las autopartes afectarían a cerca de 12 millones de familias porque los precios aumentarían por un orden de $10 millones. También México es el segundo exportador de computadoras a Estados Unidos. También pantallas de televisión, 32 millones de familias afectadas, y dio a conocer que 1 de cada 3 refrigeradores que se consumen o que se compran en Estados Unidos provienen de México. El sector empresarial ha mostrado un espaldarazo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso Francisco Cervantes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cámara que aglutina a las grandes empresas y empresarios más grandes del país, dijo que estas medidas afectan las cadenas de suministro que se han construido durante los últimos 30 años, las cuales han sido clave para la competitividad de América del Norte. Se espera que este lunes por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer el plan B, es decir, cómo México enfrentará estos aranceles. Se espera que no anuncie la imposición de aranceles, sino algunas medidas, a decir de especialistas, de cómo fortalecer la economía nacional, así como el consumo mexicano. Este es un informe desde Ciudad de México para Blue Radio. Jesús Franco. Jesús, gracias. Me da la impresión de que la presidenta mexicana está buscando claramente una alianza con Canadá, ambos países sancionados por el tema de los aranceles, para compensar con Canadá o para compensar con el otro lo que les está quitando Trump. Juan José Sierra es el presidente de Coparmex, que es la patronal, el sindicato de empresarios en México, tal vez el equivalente de la ANDI en Colombia. Señor Sierra, buenos días. Muy buen día, Néstor. Gracias por la oportunidad y buen día a todo tu auditorio. Gracias. Señor Sierra, ustedes los mexicanos, me imagino, están con los pelos parados esta mañana alrededor de los aranceles que entrarían en vigencia mañana. ¿Cómo los va a tocar a la economía mexicana el tema o la retaliación del señor Trump? Por supuesto, Néstor, que desde Coparmex, que bien lo dijiste, es el sindicato patronal de México, rechazamos estas decisiones unilaterales que vienen del gobierno de Estados Unidos. Esto es una realidad. La imposición del 25% en aranceles amenaza la competitividad de Norteamérica, afecta gravemente la economía de México y genera esta incertidumbre en el comercio regional y compromete toda esta integración productiva que ha permitido el crecimiento compartido, es decir, un tratado de libre comercio con reglas claras, con paneles de controversia que tendremos que activar a partir de estas decisiones unilaterales, con beneficios para los 3 países, y pensamos que el comercio no es el problema, Néstor, es parte de la solución, y creo que apostar así a las barreras arancelarias pues es un retroceso que socava la confianza, Néstor, y en este momento nuestro país, que venimos de un decrecimiento económico, una pérdida de empleo, podríamos estar a las puertas de una recesión, ¿no? Sí. Señor Sierra. Sí. Decía la presidenta Sheinbaum, los ha convocado a ustedes, a los empresarios, a los gobernadores, a todos los partidos políticos. ¿Usted cree que México va a producir hoy, lunes, retaliaciones? ¿También va a ponerle arancel a productos norteamericanos? Mira, yo creo que hay que analizar por el tamaño de la economía que tiene México y el tamaño de la economía que tiene Estados Unidos. Creo que hay que ser muy estratégicos.
si debemos entrar o no y en qué sectores el tema de la guerra arancelaria que le perjudica más a México, por supuesto, insisto, por el tamaño de la economía. Yo sí creo, Néstor, que tenemos que generar una mesa de diálogo, de trabajo, pero que el gobierno de México tiene que hacer un esfuerzo diplomático, de una estrategia de cooperación, de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, porque ya sabemos qué es lo que le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Y si ya sabemos qué es lo que le preocupa, el tema de la droga, del fentanilo, el tema de migración y el tema de la relación comercial con China, trabajemos con el gobierno de Estados Unidos en función de esos temas que les preocupa. Creo que es también un paso muy importante el que se tiene que dar para trabajar en esos temas. Y por otro lado, Néstor, yo te diría, México tiene que hacer lo suyo. Si queremos ser atractivos a la inversión, en México tenemos que dar certidumbre jurídica, que es el tema de la confianza a la inversión. El tema de resolver, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero hacer un gran esfuerzo en los temas de seguridad y por supuesto que también en el tema de energía, que es un tema fundamental para la inversión. México, insistimos, tiene que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y creo que donde tenemos que trabajar para ser atractivos es en la seguridad, la certeza jurídica y la energía, Néstor. Señor Sierra, anoche decía el presidente Donald Trump que esperaba hoy en la mañana sostener un diálogo, llamadas directamente con los presidentes tanto de Canadá como de México. En el caso de México, ¿usted sabe, le han comentado si esa llamada ya se produjo con la presidenta de su país, si hay algún resultado, si hay algún avance? Hasta ahora no, Néstor, no tenemos información, pero se abre una ventana de oportunidad para negociar, para fortalecer esta parte de la diplomacia que llamamos nosotros y que creo que será fundamental para el país por las consecuencias de la imposición de los aranceles. Insisto, a partir de que ya sabemos qué es lo que le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Don Juan José, ¿es una alternativa viable reemplazar en el corto plazo el mercado estadounidense por el mercado canadiense en caso de que queden en firme los aranceles del 25% anunciados por el presidente Trump? Llevaría tiempo, pero es una posibilidad, ¿no? Y también creo que México tiene que voltear a ver a otros mercados, por supuesto. Yo creo que aquí es fundamental para nuestro país empezar a ver desde ahora estratégicamente, voltear a ver a otros mercados. Insisto, también teníamos, Néstor, no sé si sepas, tenemos la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, con la intencionalidad del gobierno de Estados Unidos de adelantar estas negociaciones. Pero pues esta imposición de aranceles también trunca esta revisión que íbamos a tener en el 2026 y se complica, ¿no? Por lo que significa una de las regiones de mercado más grandes del mundo, Estados Unidos, México y Canadá. Claro, es que no solamente la revisión se complica, sino que hoy en la práctica se vuelve pedazos ese NAFTA. Pero quiero seguirle por la pregunta de Ricardo. Como dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿es factible que se pongan ustedes de acuerdo con Canadá, que hagan una llave entre México y Canadá para contrarrestar juntos toda esta arremetida comercial del presidente Donald Trump? Yo creo que sí es posible, pero lo que vemos desde México es que, pues, si de darse estos, como ya está anunciado, esta imposición de aranceles, lo que esperamos es que sea en el menor tiempo posible para nuestro país, atendiendo los temas, insisto, que le preocupan o que le interesan al gobierno de Estados Unidos por parte de México. Creo que la solución y la apuesta de largo plazo es Canadá, pero en el corto plazo es restablecer esta relación y esta imposición de aranceles en el menor tiempo posible, y de darse esta llamada hoy y de darse un buen acuerdo y una buena negociación. Esperemos que pues, estos aranceles no se apliquen, ¿no? Claro, señor Sierra, ¿cuáles serían los productos, cuáles serían las industrias más afectadas si se llegara a dejar en firme ese arancel del 25% en Estados Unidos? La imposición de aranceles pegaría más en el tema de exportación de automóviles, el tema de autopartes, las computadoras, electrodomésticos y sobre todo también productos agrícolas
sufrirían serias afectaciones para nuestro país, golpeando a estos sectores que son claves para la economía. De la industria de vehículos en México se fabrican ¿qué marca, señor Sierra? Ford, creo, ¿no? Ford, Mazda. Es correcto. Chevrolet también. Sí. Y bueno, las exportaciones de México hacia Estados Unidos son el 80%, Néstor, de las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos. Significa el 80% de las exportaciones de productos mexicanos al mercado americano. De ese tamaño es rebasando ya a China como primer socio comercial. Entonces estamos hablando de serias afectaciones para nuestra economía y que podríamos hablar de que estaríamos a las puertas de una recesión, Néstor. Sí, lo he oído a usted repetir varias veces. ¿De ese tamaño es la crisis que ustedes ven en el horizonte de recesión económica para México o para México y Estados Unidos? De ese tamaño es para México, por supuesto, por el tamaño de nuestra economía y lo que significa y lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá para nuestro país. Cuando vemos, Néstor, que venimos de una desaceleración económica con un pronóstico de crecimiento de 1% para este 2025, de solo 1%, y hay algunos que dicen que estaríamos por debajo del 1%. Y si vemos la generación del empleo formal del año pasado de nuestro país, 214,000 empleos solamente generamos el año pasado el 18% del empleo formal que requiere nuestro país, que es 1.2 millones de jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año. Entonces, si vemos el dato del empleo con el crecimiento económico que ha venido desacelerando este crecimiento económico, pues el impacto de estos aranceles para la economía del país, pues sí tendría un efecto de una mayor desaceleración, y por eso me atrevería a decir que podríamos estar a las puertas de una recesión. Las cifras son terribles. Señor Sierra, le agradezco estos minutos para los oyentes en Colombia. Muy amable. Gracias, Néstor. Muy buen día. Gracias por la oportunidad. Coparmex, que es el gremio de gremios en México, 9 de la mañana, 12 minutos. Felipe, Ontario, usted que vivió en Canadá, que es una de las provincias importantes, frontera con Estados Unidos, el gobernador de Ontario está anunciando esta mañana que van a prohibir, van a banear, van a vetar, vetar compañías norteamericanas que tengan contratos con Ontario. Una de ellas, la del señor Elon Musk, que se llama Starlink, que tiene presencia y que tenía contratos con Ontario. Es decir, está comenzando, Felipe, esta mañana la batalla, la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente no se avecinan buenos tiempos, esta noticia es muy grave. No. Inclusive usted sabe que en varios de las provincias de Canadá, no sé si en todas, Néstor, ahí debo confesar, pues la venta de licor es monopolio del Estado. Hoy amanecieron ya las estanterías sin tragos hechos en Estados Unidos. Yo sospecho, Felipe, que esto se le va a devolver al señor Trump. Vivir sin México y vivir sin Canadá y vivir sin China en este momento no le va a salir gratis. Va a ser un episodio doloroso, parece poquito para describir por lo que va a pasar también, Néstor, mire, la economía de los Estados Unidos. Deme un segundo, Luis Ernesto, le pido un segundo. Vamos a Washington con la noticia de última hora. Juan Camilo. Lo está anunciando, Néstor, el premier de la provincia de Ontario, Doug Ford, a través de sus redes sociales. Dice que a partir de hoy, hasta que se eliminen los aranceles estadounidenses, Ontario prohíbe a las empresas de ese país participar en contratos provinciales. Cada año, y destaca aquí una cifra, el gobierno de Ontario y sus agencias gastan $30,000 millones en adquisiciones junto con nuestro plan de $200,000 millones para construir Ontario. Las empresas con sede en Estados Unidos perderán ahora decenas de miles de millones de dólares en nuevos ingresos. Solo pueden culpar al presidente Trump. Y ahí añade, vamos a ir un paso más allá. Vamos a romper el contrato de la provincia con Starlink, que es recordemos la plataforma de Elon Musk, que a través de satélites permite la conexión a Internet. Ontario no hará negocios con personas empeñadas en destruir nuestra economía, pero no solamente es una determinación de la provincia de Ontario, sino también, como lo mencionaba Felipe, por ejemplo, la provincia de Columbia Británica ha anunciado en las últimas horas a través de su premier David Eby que inmediatamente van a dejar de comprar licor estadounidense, pero particularmente de estados rojos, de estados republicanos. Entonces, otra de las
otra de las medidas por parte de las autoridades provinciales en Canadá que se suman a las medidas ya anunciadas por el primer ministro Justin Trudeau de aranceles también para productos estadounidenses del 25%, Néstor. Juan Camilo, gracias. Como decía Felipe, su abuela, uno no puede pelear con tantas personas al tiempo, que es lo que está haciendo Donald Trump esta mañana. Está peleando, Felipe. Pero es que yo tengo la impresión de que la conversación, ya lo decía nuestro anterior entrevistado, entre el presidente Trump y Trudeau y la señora Sheinbaum, eso va a ser el inicio de una negociación. Es que pues ahí hay un déficit de los Estados Unidos. Felipe, entonces, si estuviéramos hablando de un presidente de Estados Unidos sensato, yo le compro la tesis. Pero este Donald Trump de hoy, Felipe, es un Donald Trump absolutamente irresponsable, envalentonado, que es capaz de acabar con quien sea, con tal de doblarle la mano a lo que él cree que son sus enemigos. Y está declarándole la guerra, repito, a China, aranceles del 10%, guerra en diferente medida, por supuesto, a Canadá 25%, a México 25%, y no serán los últimos aranceles, que es el arma que está utilizando el señor Trump. O puede ser también, Néstor, un primer envión contra los TLC. Puede ser un primer envión contra el TLC con Estados Unidos y de Estados Unidos con Canadá y México. Es que cuando usted le prohíbe o le pone aranceles del 25% a ese universo de automóviles que van de México a Estados Unidos, habiendo reformado el tratado hace 4 años, donde hay decenas de marcas en el Bajío mexicano que van a Estados Unidos con autopartes, como dijo el ministro, pues usted le está metiendo prácticamente la lápida al Tratado de Libre Comercio. Yo no creo que la línea sea, respeto mucho al ministro, de que empecemos a buscar en los mecanismos del TLC como si Trump no quiere tratados, pues denuncien el tratado y que vuelva el comercio como era, y punto. Ese Bajío mexicano es donde están buena parte de las ensambladoras que hoy venden Néstor a los Estados Unidos. Señor Luis Ernesto. Néstor, la gran paradoja, forzando a México una recesión absolutamente inesperada como esta, lo que va a hacer sí es forzar inmigración ilegal, porque México, en la medida en que producía empleos para los jóvenes, para las personas que antes trataban de cruzar la frontera, pues lo que hacía era evitar que cruzaran, y lo que estaba llegando ya no eran mexicanos, sino venezolanos y de otros países. Ahora vuelven los mexicanos. Sí, es cierto, eso puede ser una gran paradoja, una conclusión al final de todo esto. El mundo hoy está haciendo cálculos, y Colombia debería estarlos haciendo también, de cómo va a ser el efecto económico a nivel internacional. Desde Londres se caen esta mañana los mercados, los asiáticos, los europeos, por la guerra comercial que está arrancando hoy, formalmente hoy lunes. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, los mercados asiáticos fueron los primeros que marcaron la señal, todos en rojo. Imagínate, las bolsas allí en Shanghái y en Shenzhen cayeron un 1,33%. En Japón, el índice Nikkei cayó 2,66%. Y Europa está en este minuto el CAC francés cayendo 1,52%. También el FTSE británico 1,86%. Es lo que está resultando de estos datos que estamos teniendo el día de hoy respecto de estas tarifas que está imponiendo el presidente Donald Trump. Y dejémoslo claro, o sea, hay tarifas contra México, contra Canadá, pero todavía no las hay contra Europa, pero sí está todo el mundo preparándose. Justo hoy había una reunión de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, y ahí lo que han dicho, a lo que han revisado, es que tienen que prepararse. Kaja Kallas, que es la jefa de la política exterior de la Unión Europea, dijo que estaba escuchando atentamente los comentarios de Trump y preparándose por nuestro lado. Y el presidente Emmanuel Macron dijo que Europa, si es atacada en términos comerciales, va a tener que defenderse y por lo tanto reaccionar. Pero Néstor, esto no se trata solamente de las tarifas que ponga al comercio, sino que también tiene que ver cuáles son los convenios multilaterales en los cuales está involucrado Estados Unidos y en los cuales el resto del mundo ha estado descansando. Piensa tú que
Estados Unidos paga el 22% del presupuesto de Naciones Unidas, el 27% de todas las misiones de paz en el mundo, el 18% de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el miércoles hay una reunión con los donantes de la Organización Mundial de la Salud y hoy el director general de la OMS ha dicho que ha dado una orden imperentoria a todos los funcionarios de la OMS porque tienen que estudiar cuáles son los planes preventivos de salud de los cuales va a haber que prescindir y está prohibida la contratación de cualquier persona ante el retiro de los Estados Unidos. Respecto de fábricas específicas, hay alta preocupación en Europa por los vehículos que se exportan a los Estados Unidos. Son las industrias que más han caído en cuanto a sus acciones en las bolsas, pero la verdad que esto está por verse en los días que vienen. Todo el mundo está esperando saber cuál va a ser la envergadura del castigo que imponga Donald Trump a la producción industrial de Europa de la exportación a los Estados Unidos, Néstor. Definitivamente ya no alcanza más el bolsillo, considero que eso es una alza desmedida. Suben los precios de la gasolina y del diésel en Colombia. El precio promedio por galón de gasolina aumentó 95 pesos en las 13 principales ciudades del país, mientras que en el ACPM el aumento fue de 38 pesos por galón. Habló el líder de la Confederación de Transportadores de Colombia, Jorge García. Pero ¿cómo es posible que nos suene en noviembre 400 sin haber cumplido el cometido que era tener funcionando el CICETAC, la estructura de costos se reflejara ese incremento de tal manera que en los fletes tuviéramos nosotros nuestro pago justo? Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos siguen tensas, una semana después de la crisis diplomática ocasionada por la decisión del presidente Gustavo Petro de echar para atrás a última hora la autorización que ya se había dado para el aterrizaje en Bogotá de al menos 2 vuelos de aviones militares estadounidenses con más de 300 colombianos deportados por permanecer de manera irregular en ese país. Durante este fin de semana, el presidente Petro insistió en su posición crítica contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cuenta de su política de mano dura contra los migrantes irregulares. En entrevista con Univisión, el presidente Petro insistió en comparar la actuación del jefe de Estado estadounidense con la que tuvo Adolfo Hitler en el holocausto de miles de judíos en 1933 a puertas de la Segunda Guerra Mundial, y además advirtió que no recibirá nuevos vuelos de repatriación desde Estados Unidos mientras los deportados vengan esposados, como ocurrió este jueves en un vuelo civil que aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Además, el presidente Gustavo Petro no descartó adelantar una consulta popular para preguntarles a los colombianos sobre las condiciones de deportación de los connacionales. Hoy, lunes 3 de febrero, es el último día, la última oportunidad que tienen los gobiernos de Estados Unidos, de México y de Canadá para evitar la guerra comercial ya firmada por el presidente Donald Trump, que anuncia hoy un diálogo que va a tener con ambos, con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Repito, última oportunidad para entrar en guerra comercial, que sería a partir de mañana. Ya está afectada la economía mexicana, la moneda se devaluó 2,5%. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, acaban de hablar el presidente Trump con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, tal vez abriendo alguna esperanza, abriendo la puerta a alguna clase de negociación. Informa la Casa Blanca en Washington, Juan Camilo. Está informando, Néstor, el mismo presidente Trump a través de su red social Truth, dice que ya habló, que acaba de hablar con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hablaré con él nuevamente a las 3 de la tarde, escribe Donald Trump, dejando ver que al parecer están en medio de intensas negociaciones. Este es un mensaje que escribe acompañado de la publicación Canadá ni siquiera permite que los bancos estadounidenses abran o hagan negocios allí. ¿A qué se debe todo esto? Muchas cosas así, pero también es una guerra contra las drogas y cientos de miles de personas han muerto en los Estados Unidos a causa de las drogas que llegan a raudales por las fronteras de México y Canadá, dice el presidente Donald Trump. No ha informado todavía si ha sostenido alguna conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero en todo caso hay una comunicación constante con Canadá, con el primer ministro Justin Trudeau, con quien acaba de hablar y hablará nuevamente a las 3 de la tarde, Néstor.
Sí. Esto quiere decir, Juan Camilo, ¿es posible alguna clase de acuerdo en este momento de Trump con Canadá y México? Pues posible, sí, en el campo de la posibilidad lo hay, pero habría que ver porque, bueno, Trump ha estado anunciando estos aranceles constantemente, ya los firmó, entrarían en vigor a partir de la medianoche y pues echarse para atrás faltando tan pocas horas, tendría que tener una concesión bastante importante por parte de Canadá, entonces está por verse si el ofrecimiento lo puede complacer. Sí, usted que lo cubre, que lo conoce allí en la Casa Blanca, Juan Camilo, en Washington, ¿hay alguna posibilidad de que Trump se patrasee? Sí hay posibilidad, pero no lo veo, Néstor. No lo veo. Creo que Canadá tendría que hacer una concesión muy grande y yo creo que Trump quiere dar un golpe de autoridad. Entonces, como están las cosas y como las veo, yo creo que los aranceles los vamos a tener a partir de la medianoche. ¿Por cuánto tiempo? Eso está por verse, porque él mismo ha dicho que será doloroso al principio. Al parecer quiere tener algún tipo de ventaja o mayor margen de negociación frente a Canadá y México. Entonces, es posible que los tengamos por un tiempo. Juan Camilo, gracias. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Esta mañana hay problemas de movilidad en el occidente de Bogotá, en la zona de Kennedy, en donde hay una protesta de habitantes por el mal estado de la vía y hay un bloqueo respectivo. Allí está Cristian Correa. Néstor, sí, buenos días. El bloqueo se da exactamente en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con diagonal 38 Sur, en el sentido sur-norte, esto acá en la localidad de Kennedy, exactamente en el sector de Patio Bonito, por lo que empieza a verse afectada ya la movilidad, tanto para los vehículos particulares como para el transporte público, en el caso de Transmilenio, que anuncia que en este momento hay problemas y son limitadas las operaciones, tanto para la estación de Banderas como para el portal de Kennedy de este sistema de transporte masivo. Hay que decir que la comunidad de este sector de Patio Bonito está protestando por el mal estado en la malla vial. Hablan de dos casos particulares. El de la calle 38B Sur, que ellos dicen y la califican como intransitable, y el de la 40B Sur, que colinda con la puerta 6 de Corabastos, en el que en este momento hay labores y hay obras de construcción, por lo que permanece cerrada también esta vía. Lo que dicen ellos es que imposibilita estas dos vías, el transporte y la calidad en el sector de Patio Bonito, esto acá en la localidad de Kennedy. Lo que informa el sistema Transmilenio además es que son varias las rutas afectadas, también el SITP y los buses alimentadores que llegan hasta el portal de Kennedy. Por eso están pidiéndole a los usuarios que se conecten al canal de WhatsApp y a las redes sociales para estar atentos al momento en el que puedan retomar la normalidad del servicio, como le decíamos, que está afectado en este momento en las estaciones de Banderas y en el portal de Kennedy del sistema de transporte masivo. Más temprano, Néstor, es importante decir que también estuvo complicada la movilidad en la autopista sur a consecuencia de un accidente de tránsito entre un bus y un camión de carga. Sin embargo, ya las autoridades en este punto lograron habilitar nuevamente la normalidad en este corredor que da hacia la salida sur de Bogotá. Cristian, gracias. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Felipe, hoy es lunes, hoy es día de Consejo de Ministros. No hay hora, los consejos de ministros no tienen una hora fija. En la agenda del presidente... Generalmente son en la tarde o en la noche. En la agenda del presidente Felipe simplemente dice Consejo de Ministros, no hay hora prevista. En este Consejo de Ministros, Felipe, hoy podría ser presentado su amigo Armando Benedetti como nuevo jefe de gabinete o de despacho, Ricardo. De despacho, Néstor. En la práctica, el cargo se llama jefe de despacho presidencial y quedó así estipulado en el decreto 2647 del 2022, que fue expedido pocos días después de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Es un decreto que delimita muy bien las funciones y los cargos de quienes trabajan en el entorno cercano al presidente de la República, en la Casa de Nariño, y allí se creó la figura del jefe de despacho presidencial. Para resumir, Felipe, jefe de despacho quiere decir básicamente lo mismo que hacía Benedetti en campaña cuando era la mano derecha del presidente Petro. Ese cargo lo crearon en el 22. Se encarga, Néstor, de lo que se encargaba en campaña. Claro, pero fíjese, desde viajes hasta comunicaciones. Así es. Ese cargo fue creado en el 2022 para Laura Saravia, que se convirtió en campaña en una persona muy importante para el presidente Gustavo Petro, y se creó justamente esa posición. Cuando Laura Saravia sale de la presidencia de la República en medio del escándalo con Armando Benedetti, ese cargo quedó vacante. Y ahora, con la llegada de Benedetti, fíjese cómo es la vida, volvería a ocuparse. ¿Qué funciones tiene?
pues las que usted ha dicho, pero son importantes para destacarlas. Mire lo que tiene, son 20 funciones según el decreto. Manejar la agenda presidencial, de todito, plantear las propuestas de los diferentes ministerios, ojo, coordinar con Casa Militar los desplazamientos del jefe de Estado, coordinar la estrategia de comunicaciones y ser vocero de la presidencia cuando lo designe el jefe de Estado. Además, estará presente en todos los consejos de ministros y en todos los COMPES. Muy poderoso el jefe de despacho presidencial. No, sería la persona muy cercana. Claro. Y es el interlocutor natural pero con fíjese que, los ministros. María Consuelo, queda distribuido el poder en la Casa de Nariño en 3 nombres. No sé cómo se vayan a manejar primero las Gustavo fuerzas. Petro, segundo Jorge Rojas y tercero Armando Benedetti. Y yo le agregaría otro, Augusto Rodríguez, director de la UNP. Pero él no está en la Casa de Nariño. Pero está muy cerca al presidente. Yo no sé si la oficina incluso la desplazó el doctor Augusto, pero es muy cercano al presidente Petro. Entonces, no puede ser de ese triunvirato puede ser influyente, Ricardo, pero no está en el día a día del presidente Petro. Yo creo que sí está muy cercano, muy pendiente del día a día, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, no hay ninguna duda. Aquí el poder presidencial queda en 3 nombres. Jorge Rojas, director del DAPRE, sí. Armando Benedetti, jefe de despacho presidencial, y usted metería a Augusto Rodríguez. Sí, señor. Okay. Pero si lo de Benedetti se da, Néstor y Ricardo, yo francamente creo que es una cosa más simbólica que real. Benedetti no va a tener ese poder, así el decreto diga lo que diga. Entre otras cosas porque Benedetti, a diferencia de Laura Saravia, no tiene la disciplina ni el rigor para cumplir esa tarea. Si algo no ha hecho Benedetti es un cuadro de Excel en su vida, lo cual habla bien de él. Digamos, a mí no es que me moleste que no hagan cuadros de Excel, pero claramente ese cuadro, ese cargo es para alguien que hace cuadros de Excel y le va haciendo seguimiento a la tarea de cada uno y poniendo chulitos y poniendo un semáforo en rojo y otro en verde, y eso no lo va a hacer Benedetti. Héctor, yo creo que usted está subestimando a Benedetti. Benedetti... No, Benedetti es un hombre muy inteligente, pero no tiene esa tarea. Benedetti fue el hombre que hizo al presidente Petro en la campaña. Y hacía esto, yo no sé si con cuadritos... ¿Qué quiere decir? No, pues que le organizó toda la campaña. Benedetti fue clave en la campaña. Esa es una sobredimensión. No es una sobredimensión. Pues sí, cumplió un trabajo, pero pues... No es una sobredimensión. Pretender que Benedetti eligió a Petro, pues es una cosa que no tiene... Yo no dije que Benedetti eligió a Petro. Yo creo, esa frase usted la está poniendo en mi boca, yo no la he dicho. Yo he dicho que Benedetti, y me consta, fue el hombre más cercano a Gustavo Petro, y era el hombre que le organizaba giras, cuadros políticos, para llegar coaliciones. A Gustavo Petro había que pasar por Armando Benedetti. No había ninguna manera diferente. Benedetti le consiguió la P de Euclides. No, pero es que le organizaba reuniones políticas, Héctor. Le conseguía la plata en campaña. Por eso, entonces no menosprecie lo que hizo Benedetti, Néstor, que ya lo que va a hacer ahora en Palacio, ya lo hizo en campaña. No. Yo creo que lo de la campaña es muy distinto a lo del gobierno, y es evidente que hay un problema interno enorme y que habla muy mal del gobierno, todo esto que está pasando y las evidentes presiones a las que está siendo sometido el presidente de la República para nombrar a estas personas en unos cargos. Eso realmente es una cosa que pues no debería pasar y merece todo tipo de crítica. Pero dicho eso, pues está claro que el presidente está buscando es cómo deshacerse de Benedetti, no cómo hacerse de Benedetti, sino cómo tranquilizarlo. Es que se va a deshacer de Benedetti. Usted parece no conocer ni al presidente ni a Benedetti. Felipe, esta teoría de Héctor es muy rara. Lo que está pretendiendo es tranquilizarlo. La teoría de no, pero no tranquilice con teoría. Se va a deshacer de Benedetti llevándolo a la Casa de Nariño. Mire, Benedetti tiene 15 mil millones de razones para hacer con Petro lo que le dé la gana. Sí. 15 mil millones de razones, no tiene ni una menos ni una más. Yo no creo que llevándolo a la Casa de Nariño sea la manera de deshacerse, pero la valgo, me parece que es una tesis. No, pero eso sí la vaina más rara. Pero explíqueme esa teoría. Néstor Morales, en gracia de discusión, decide salir de uno de sus colaboradores de Mañanas Blue, y la manera de sacarlo es llevárselo al lado. Llevármelo a la casa. Pero mire, Benedetti tiene 64 años. A la casa a ver el partido de fútbol, no das. Claro, porque lo que hace es tranquilizarlo. Mire, Benedetti tiene 63, 64 años. El número que sea. Sí, Petro también. ¿Y cuántos años tiene? Benedetti tiene 58. ¿Cuántos años tiene? Benedetti tiene 50 y pico. Bueno, el número 60. Que tiene, eso no tiene importancia. La edad no tiene importancia. 57 Benedetti años. en sus 58 años o en sus 59. Así como me dice que la manera de deshacerse de él es de llevarlo. Pero era para decirle. Me dice que era para decirle 64. No.
Tiene era para decirle que cualquiera sea el número de años que tiene, Benedetti no ha presidido una reunión de planeación de trabajo ni un solo día de su vida. Ni un solo día de su vida. Como para que pero dígaselo al presidente, es que yo no... Laura Sarabia sí había presidido muchas, siendo asistente de Benedetti en el Senado. No, pero evidentemente tenía esa vocación, esa capacidad, lo demostró. Yo creo que eso puede a uno no gustarle a la señora Sarabia o no gustarle, pero que ella demostró una capacidad especialmente para ordenar la gestión del gobierno, pues de eso no hay discusión. ¿Qué tal y que Benedetti no la tiene, y que Benedetti no la tiene, y que Benedetti no la tiene, tampoco hay discusión. Acuérdese de lo que decía Benedetti en los audios a la doctora Laura Sarabia, ¿no? Cuando le decía que ella es eficiente por las cosas que a él se le ocurrían. Ella guardó silencio o no conocimos la segunda parte o la respuesta de esos audios, pero era la crítica para decirle el desastre en el que está el gobierno es por cuenta de que ya yo no estoy y no tienes como lucirte con las ideas mías. Es bastante probable. Benedetti es un hombre muy inteligente. Que Benedetti es un tipo hábil, inteligente, creo que eso tampoco no hay duda. Hoy es el día de bajar. Hoy es el día de bajar los perfiles. Que los cruceros no van a ser cruceros, sino no sé qué. Que Benedetti lo van a poner allá, es hacer crochet en la casa de Nariño. No. O hacer una tabla de Excel. No, pero pues ¿de dónde estamos sacando eso? No, Benedetti lo ponen como animal político que es al lado a tener manejo. Ahora, Héctor, Aurelio, que era además una cosa que, perdón, Néstor, hay que decir también, que era algo que Benedetti... Aurelio, Benedetti es un tipo muy hábil políticamente, y así como le armó una coalición al presidente Petro, y sí tuvo mucho que ver con la elección del presidente Petro hace 3 años, claro que se metió en campaña, y claro que ayudó al presidente Petro, y claro que hizo un trabajo eficiente. Felipe, de pronto Benedetti termina rearmándole la coalición al presidente o ayudándole políticamente, porque es cierto que políticamente es hábil, es habilidoso, Benedetti se mueve bien en el mundo papel de la política. Está jugando el papel que siempre quiso jugar en este gobierno, el poder detrás del trono. Siempre lo quiso hacer y ahí se lo acaban de dar. Yo creo que el poder no es hacer tablas de Excel, a mí me da pena, pero reducir esto a que Benedetti no hace tablas de Excel y entonces que con eso no va a hacer nada. No, ese cargo es para eso, Aurelio. Ese cargo puede ser para eso. Hay que conocer las oficinas públicas para hablar. Héctor, el poder. Hay unos cargos. No hablar paja es descalificar al otro porque tiene una opinión distinta. ¿Usted cree que Armando Benedetti quiere llegar a la casa de Nariño para hacer cuadros de Excel? No, pero no, cero. No tiene que hacer, no puede, no sabe hacer un cuadro de Excel y habla bien de él. Normalmente la gente muy inteligente no hace un cuadro de Excel, pero el punto es, él no va a llegar a coordinar a los ministros, ni a ponerles el semáforo en rojo ni en verde como lo hacía María Lorena Gutiérrez en el gobierno del presidente Santos, o María Paula Correa en el gobierno del presidente Duque, o Laura Sarabia en el gobierno del presidente Petro. No, esa no es la tarea de Benedetti. La tarea de Benedetti es la misma de la campaña, que es hablar por ahí, hablar con gente, ir a traer una información y venir a decirle al presidente, allí están diciendo tal cosa. Y conseguir plata, porque él lo dice, ¿no? 15.000 millones. ¿Por qué aquellos de pronto, no hablamos con aquellos? Y así. Jefe del despacho del presidente de la República, ¿usted cree que es inocuo realmente? ¿Es un mandadero de chismes? No creo. Sí, señor. Si se confirma la noticia, hay muchas razones que lo expliquen. La más importante es que el costo político de Benedetti, que ha sido alto, Petro ya lo pagó hace rato. Es un activo amortizado. Y como están diciendo, se acerca la campaña electoral y Petro no tiene mucha gente que con profundidad en estos temas, sobre todo que entienda cómo funciona el antipetrismo, cómo piensa el antipetrismo. Y Benedetti tiene llegada a muchos de esos sectores. Y lo otro es que se está imponiendo en el mundo gobernar con leales que tengan problemas legales. Mire, el secretario de Defensa de Trump tiene 10 veces más problemas que Benedetti. Si lo que quiere decir pasó es que, derecho por que se parecen mucho Congreso. Trump y Petro, de pronto esa se la valgo. 9:39 a.m. Néstor. Señor, en segundos la información deportiva. Que si Héctor quiere retractarse sobre lo que dijo de quienes saben usar muy bien Excel.
No, es que la frase, Héctor, la frase le quedó un poquito mal hecha. No, hay muchísima gente brillante. Héctor, hay mucha gente inteligente que la sabe hacer y las hace muy bien. No, pues es que toca ser muy no te perrateas a la gente. Bien Excel. Héctor, se la cito. Usted dijo normalmente la gente inteligente no sabe hacer cuadros de Excel. No usa Excel, claro. No, Héctor, no digas eso. Lo repito. No lo digas, Héctor. Conozco gente brillantísima capaz de hacer las manejar bien Excel. Hacer un cuadro de Excel. Yo le doy la oportunidad. Si usted quiere rehacer la frase, adelante. No quiero, Néstor, porque a mí la herramienta de Excel no es una herramienta creativa. Héctor, y por lo tanto no se necesita una gran inteligencia para y por lo tanto no se necesita una gran inteligencia para usarla. Se necesita disciplina, rigor y capacidad de introducir información y ya. Héctor, no fue lo que usted dijo. Sí, le repito su frase entre comillas. Normalmente la gente inteligente no hace cuadros de Excel. Sí, señor. ¿Dónde la ponemos y dónde le firmo? Ok, entonces, bueno vale. Si quiere, yo le doy la oportunidad. Yo le doy la oportunidad, pero eso sí, atiéndanlo a él, yo no tengo nada que ver en eso. Claro, y eso empiezan, que hay gente... lo más grave. Y todos empiezan como está diciendo Víctor, hay gente inteligentísima que usa el Excel. Lo más grave de todo. Hay gente inteligente, Héctor, es una herramienta. ¿Quién dijo que hacer un cuadro de Excel lo vuelve a uno bruto? Nadie ha dicho eso, no ha dicho. Usted estaba citándome entre comillas y sigamos así para no dañar la conversación. Usted me cita entre comillas y yo le digo, sí, yo hice eso. Yo dije eso y estoy totalmente convencido de esa afirmación. Entonces la gente pero lo más grave de todo no es pero bueno, con esto cierro la discusión. Para la gente, mi opinión, para la gente que hace cuadros de Excel, les presento mi opinión, es que eso es un estropicio graduarlos de inteligentes o brutos porque hacen cuadros de Excel. No me parece que la gente que hace cuadros de Excel merezca esta descalificación. Pero bueno, sigamos adelante. Son las 9 de la mañana, 41 minutos. Néstor, pero salgámonos del bruto inteligente. Aquí lo más grave es que Héctor no tiene ni idea qué es el Excel. Y piensa que Excel es solamente hacer cuadros. Esa es una de las 10.000 aplicaciones que tiene. Yo sí le recomendaría que firme discúlpeme Néstor, que firme la frase que acabo de firmar, pero por favor. Pero bueno, salgámonos de eso, que eso es una anécdota aquí nuestra que no tiene nada que ver con el tema original. Ya vienen los deportes, 9:42. Estás escuchando Blue Radio. Si no logran alguna clase de acuerdo de entendimiento este día lunes, también México va a poner arancel a productos norteamericanos. Una guerra increíble porque las importaciones mexicanas a Estados Unidos representan 450,000 millones de dólares al año. Repito la cifra, 450,000. Las importaciones de Canadá en Estados Unidos son de 435,000 millones de dólares. El 25% de esta cifra sería cerca de 200,000 millones de dólares, que significaría lo que van a pagar, por ejemplo, los aguacates mexicanos, las frutas mexicanas, el cerdo, el tequila, el mezcal, los vehículos Ford que se ensamblan en México, o Mazda, o Nissan, o el petróleo mexicano. Todo tendrá efectos inflacionarios en toda América Latina. Dice Donald Trump anoche que ese dolor para el bolsillo de los norteamericanos pasará pronto. No estoy tan seguro. Se van a meter en una espiral de inflación muy grande y con efectos impredecibles. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:43 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Es el sonido de la bienvenida a Johader Durán en el Al Nassr de Arabia Saudita. La joven estrella colombiana ya entrenó, compartió con Cristiano Ronaldo y está listo para jugar hoy por la Champions Asiática. Durán habló de su decisión de irse de la Liga Premier a la millonaria Liga Saudí. Las personas que
están hablando que me mueve el dinero, pues entonces ahora quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, ¿sabes? Que a mí no me mueve el dinero, soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos y creo que el dinero para mí no es lo más importante en la vida y creo que tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión y voy a hacer que sea la mejor decisión. A la 1 de la tarde, Al Nassr, con la expectativa del debut de Durán, se mide al Al Wasl, donde juega el también colombiano Alexis Pérez, defensa, ex Junior de Barranquilla y ex Giresunspor en Turquía. El levantamiento para área, el toque, ¡gol! Do Palmeiras! Richardinho! Fue en Brasil. Brilló Richard Ríos, mediocampista de Selección Colombia, quien abrió la cuenta del Palmeiras frente al Guaraní por el campeonato paulista. Richard marcó en el 4-1 final. El mediocampista colombiano habló de su actuación y de la gratitud por el paso por el Guaraní entre 2022 y 2023. Bom, feliz pelo desempenho da equipe. Acho que na vitória contra o Santos eu falei que a gente não desiste. Desde o primeiro minuto a gente sai para buscar a vitória. Muito feliz de voltar aqui. Eu acho que fui muito grato desde el tiempo que estuve aquí en Guaraní. La gratitud por el paso por el Guaraní, que le abrió las puertas, y también por ese gol marcado, el segundo en la temporada. Y de Brasil nos vamos a la Liga en Colombia. Se viene Joel para Vicolta, se la tira larga, salió el arquero, lo va a bañar, se la metió por el primer palo, adentro. Celebran los hinchas americanos. Fue goleada de la Mechita en casa del Bucaramanga, 4-0, que le permite sumar así sumar su segunda victoria en 2 salidas en esta temporada. El técnico escarlata Jorge Polilla da Silva. Contento por la victoria. Era un partido muy complicado porque sabemos que acá Bucaramanga es un rival muy duro, muy difícil, pero bueno, la verdad que tengo que felicitar a los jugadores porque hicieron un partido brillante en todos los aspectos. Otro rojo, el Independiente Medellín, también ganó, fue 3-0 ante Boyacá Chicó. Primer triunfo del poderoso en esta temporada. Cali derrotó 1-0 al Envigado. Nacional también sumó 3 puntos al derrotar 1-0 a La Equidad en Bogotá. Y hoy, Pereira, Alianza Valledupar, también Llaneros frente a la Unión Magdalena, cierran la fecha 2 de la Liga. Bueno, como ese narrador, hay terremoto en la NBA. Comenzamos la semana con la movida de Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas a los Lakers de Los Ángeles. Bombazo. El esloveno es el nuevo compañero de la leyenda LeBron James. Doncic, a sus 25 años de edad, va al quinteto angelino a cambio de Anthony Davis, quien se une a los de Dallas. Un canje que impacta en esta temporada regular del mejor baloncesto del mundo. Pero la movida no termina ahí, porque genera también la llegada de Maxi Kleber y Markieff Morris a Los Ángeles, y junto a Davis se va a los Mavericks Max Christie. Además de Carambola, los Jazz de Utah ahora contarán con Jalen Hood-Schifino. Bueno, con el terremoto del mejor baloncesto del mundo, cerramos la información deportiva. 9:47 en Mañanas Blue. Crece la crisis en el sector eléctrico y crecen también las advertencias de un posible desabastecimiento, llamado que hace en las últimas horas el Grupo EPM, Grupo Empresas Públicas de Medellín, que además de su casa matriz en Antioquia, tiene también filiales regionales como la CHEC, en Caldas y en Risaralda, la CENS en norte de Santander, EDEC en el Quindío, ESA Santander y obviamente Afinia en la costa Caribe, que de todas sus filiales es la de mayores números rojos y la que está a punto de apagar completamente su operación, según consta en una carta del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, a quien le reitera el Grupo EPM en las últimas horas los riesgos de prestar el servicio en la costa y advierte de un posible
apagón masivo que dejaría a oscuras a miles de usuarios en el Caribe colombiano. Apagón masivo si el gobierno no se pone rápido al día y le gira la plata de la opción tarifaria, que recordemos fue un salvavidas que se entregó en la pandemia para los estratos 1, 2 y 3, una promesa que fue humo, promesa que nada que cumple el gobierno, a pesar de que la deuda solo con Afina ya asciende a los 650.000 millones de pesos y con todo el grupo EPM a 2.7 billones de pesos adicionales a casi otro 1,5 billones de subsidios para los estratos bajos que tampoco le paga. También por cuenta de ese congelamiento de los recursos de USAID, amanecen en suspensión la cooperación de la lucha contra el crimen organizado y 18 Black Hawk, que es parte de la ayuda que Estados Unidos le presta a Colombia para hacerle frente a la delincuencia. Esa y otras son las razones por las que esta mañana las fuerzas militares están haciendo un llamado diciendo que el dinero para hacerle frente a la guerra es insuficiente. Ese es el argumento con el que las fuerzas están defendiendo el decreto de conmoción interior amparado en el conflicto entre el Frente 33 de la disidencia de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo. La explicación que llegó a la Corte Constitucional se resume en el déficit de personal, equipos de inteligencia militar y logística para responder por la falta de aumento en el presupuesto entre el 2024 y este año 2025. Que apenas está comenzando. El golpe más duro de este recorte lo recibió la policía, que pasó de 304.000 millones de pesos a 195.000 millones este año, es decir, más de 100.000 millones menos para operar. El presidente Petro, al contrario, mucho más ideologizado, diciéndole este fin de semana fascista a Trump, comparándolo con el Hitler de la Segunda Guerra Mundial y diciendo que Colombia va a repatriar a los colombianos solamente los que vengan en condiciones de dignidad y no a través de vuelos comerciales o de aviones de la Fuerza Aérea. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Desde la Corte Constitucional hay un muy duro llamado de atención esta mañana contra el gobierno por la situación del Catatumbo y por la muerte de firmantes de paz. Están en una audiencia sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Desde allí, en la Corte Constitucional, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, mire, los saludos del Palacio de Justicia, en donde a esta hora se lleva a cabo una audiencia pública de seguimiento a la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz convocada por el Alto Tribunal tras la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo desde hace varios días. Precisamente en este espacio la magistrada de la Corte, Cristina Pardo, hizo un duro cuestionamiento al gobierno sobre por qué no se atendieron a las alertas de la Defensoría sobre la situación en el Catatumbo. ¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales de los y las firmantes de paz y a la población civil en general? Una pregunta que se hace todo el país. Hoy la sala registra con inmensa preocupación los homicidios de al menos 6 excombatientes de las extintas FARC-EP en proceso de reincorporación. Aquí también se hicieron presentes los ministros de Interior y Defensa para hacer su intervención ante la Corte Constitucional, y Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, aseguró que la presencia del Estado en algunos territorios del país sigue siendo débil, refiriéndose a los asesinatos de esta población y de los líderes sociales en el país, pero quien también reconoció falencias fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo que a pesar de los esfuerzos siguen los desafíos en la protección de la población civil y particularmente de los firmantes del acuerdo de paz, y que por eso es necesario un trabajo conjunto para garantizar una respuesta integral a las alertas tempranas. Néstor. Gracias, Sergio. Son las 9:53. Con la llegada del mes de febrero comenzó a regir el nuevo esquema de subsidios a Transmilenio en Bogotá, que va a beneficiar con un nuevo esquema de subsidios a más de 1 millón de personas, especialmente adultos mayores. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que el nuevo esquema va a entregar entre 1 y 12 pasajes gratuitos al mes, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios. ¿Quiénes reciben 12 pasajes gratis al mes? Las personas con discapacidad que tienen clasificación A en el Sisbén. ¿Quiénes reciben uno solo? Las personas mayores de 62 años o con discapacidad
discapacidad que no tienen un puntaje en el Sisbén. Los mayores de 62 años pueden recibir hasta 8 pasajes gratis según su puntaje en este sistema, y las personas en condición de pobreza van a recibir entre 5 y 7 pasajes gratuitos al mes. ¿Qué es lo que deben hacer? Acercarse a las taquillas con su tarjeta personalizada y pedir la activación de los pasajes, que se van a cargar de forma automática de acuerdo con el perfil de cada uno. Para los estudiantes hay hasta 20 pasajes dobles por mes. Tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos estar matriculados, no tener sanciones por mala conducta dentro de Transmilenio y tener un puntaje de Sisbén entre A01 y B07. Según Transmilenio, los beneficios existentes, como los que van dirigidos a los estudiantes de matrícula oficial del distrito o a víctimas de conflicto, van a seguir funcionando tal y como lo han hecho hasta ahora, Néstor. Marcela, Roberto Angulo es el secretario de Integración Social en Bogotá, a cargo de este tema de los subsidios, que va a tener un efecto gigante en la vida de muchas personas en nuestra ciudad. Doctor Angulo, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Un saludo a toda la mesa. ¿Ya están entregando el tiquete gratis para estas personas en Transmilenio? Doctor Angulo, ¿cómo va a funcionar? Sí, señor. Tal como nos comprometimos, el 1 de febrero, el sábado, amanecieron las taquillas de Transmilenio con la carga de los pasajes gratis para personas en situación de pobreza, personas mayores y personas con discapacidad. El uso es muy sencillo, Néstor. Sí. La persona tiene que activar su tarjeta personalizada Tu Llave, ¿sí? Tiene que ser la personalizada, no puede ser con otra. Y esa tarjeta personalizada en taquilla se activa el paquete de beneficios o subsidios. La base de datos lee si la persona es pobre o pobre extrema, si es persona mayor o si es persona con discapacidad. La persona no tiene que llevar nada, simplemente acercarse, activar la tarjeta personalizada. Las personas con discapacidad lo que tienen que hacer es sacar su certificado de persona con discapacidad en el Ministerio de Salud. Nosotros nos encargamos de leer la base de datos de salud y hacer la carga en taquilla. Sí. Doctor Angulo, en cualquier caso, para ser beneficiarios de estos subsidios, las personas de menos recursos de Bogotá, personas en condición de discapacidad, le entiendo, ¿deben contar con la tarjeta Tu Llave de Transmilenio? Sí, señor. En este caso, sí. En el caso de los subsidios personalizados por nivel de pobreza, personas mayores y personas con discapacidad. Se hace a través de la tarjeta Tu Llave personalizada. Claro. ¿De cuántas personas beneficiarias estamos hablando en este caso, doctor Angulo? ¿Cuál es el censo que hay en la Secretaría de Integración Social del Distrito? Para toda la población potencial beneficiaria tenemos un censo de aproximadamente 1 millón de beneficiarios, ¿sí? Nosotros calculamos que alrededor de 800,000 lo van a utilizar de forma regular, ¿sí? Hay todas las personas mayores, por ejemplo, así no estén en Sisbén, tienen derecho a un pasaje gratis. Pero pues hay muchas personas mayores que no utilizan el sistema de transporte. Hay disponibilidad para todos, pero creemos y estimamos que el uso frecuente va a ser de alrededor de 800,000 personas. Sí, pero secretario, ¿quiénes son las personas mayores? ¿Desde qué edad en adelante? Entonces, tenemos personas mayores de 62 años en adelante, ¿sí? Cualquier persona mayor en Bogotá de 62 años en adelante va a recibir una carga dependiendo de su nivel de Sisbén, donde 8 pasajes gratis es lo que reciben los que tienen un nivel de mayor pobreza, y 1 los que no tienen clasificación como pobre o vulnerable. También vamos a tener para personas con discapacidad y para población pobre en general. Digamos, lo nuevo de lo que está pasando esta semana, Néstor y equipo de trabajo, es que el beneficio se convirtió todo en pasaje gratis. Antes teníamos tarifas o descuentos tarifarios. Ahora todo el beneficio para personas pobres, extremas, pobres, personas mayores y personas con discapacidad son pasajes gratis. Eso es lo nuevo de esto. Y es muy importante y el beneficio así es mayor. Pero, doctor Angulo, ¿cómo van a controlar ustedes el tema y que no ocurran casos como en el pasado, que, por ejemplo, una persona con una condición de discapacidad tenga este beneficio y la tarjeta la termine utilizando un sobrino para ahorrarse el costo del pasaje?
Sí, yo creo que hemos aprendido bastante. Las personas con discapacidad ya tenían el pasaje gratis, ese era el único grupo que existía con pasajes gratis en el pasado, y hemos aprendido, el Transmilenio ha desarrollado algoritmos para poder detectar rutas distintas, ¿no? a las rutinarias. Vamos haciendo como un registro de esto y en tal caso bloqueamos, ¿sí? Para que la persona explique, digamos, qué fue lo que sucedió con su tarjeta. Esto ha ocurrido históricamente desde que se hacen estos bloqueos en alrededor del 4%, digamos, de los casos. Aún así, se trata de un error de focalización que es mucho más bajo que el de cualquier programa social en general. Pero pues tenemos este mecanismo de bloqueo cuando la tarjeta empieza a tener viajes atípicos. Por ejemplo, alguien que venda la tarjeta, esa tarjeta va a tener viajes atípicos que van a ser detectados por el sistema. Sí. Doctor Angulo, una pregunta final. Este es apenas el primero de otros subsidios que vienen, ¿verdad? Sí, señor. En realidad, este es parte de la modernización de nuestra plataforma de transferencias monetarias, Néstor. Nosotros ya tenemos rediseñado aquí en Bogotá toda la plataforma. Recibimos un subsidio no condicionado que venía como con la lógica de la pandemia. Hoy ya tenemos 8 componentes de transferencias condicionadas, algunas condicionadas a formación e inclusión productiva. Esta transferencia de pasajes gratis forma parte de ese ejercicio de modernización de la política social, y vienen los de víctimas, ¿cierto? Pasajes gratis para población indígena, ¿sí? Okay. Y el componente de estudiantes distintos a matrícula oficial. Iba para allá, iba a preguntarle, ¿siguiente etapa estudiantes? Sí, señor. Hoy tenemos en matrícula oficial de colegio, como lo comentaron en la introducción, pero vamos a incluir un componente para estudiantes de educación superior, técnica, tecnológica, post bachillerato, por así decirlo. ¿Y cómo funciona? ¿Se saca con un carnet, lo eximen del tiquete? Estamos justamente estamos en ese diseño de priorización y operacionalización, porque ya empezamos a enfrentar, Néstor, una restricción presupuestal, ¿no? Claramente vamos a tener que focalizarlo y pues estamos justamente en ese trabajo todo eso vale una plata. Quedó pendiente, doctor Angulo. Sí. Me parece una buena noticia. Gracias. Bueno, a usted muchas gracias. Es el secretario de Integración Social en Bogotá, hablando de pasajes en Transmilenio y de la nueva política de subsidios. Estás escuchando Blue Radio.